2, grupo número 1. Hoy es viernes, es 20 de mayo de 2022. Como ya pueden ver en sus pantallas la presentación, vamos a seguir hablando del capítulo 5 de esfuerzos laterales. Entonces, en primer lugar, recordemos lo que hemos visto en la clase de ayer. En la clase de ayer hemos dicho parte de lo que es ingeniería civil es la construcción de estructuras de retención y a la izquierda las estructuras que se consideran rígidas y a la derecha las estructuras de retención que se consideran flexibles. Y hemos dicho simplemente vamos a pensar en este curso, ahora en séptimo semestre, en estas estructuras de retención, las rígidas. Y hemos visto esta foto, hemos dicho esta es una estructura de retención y se nota claramente que tiene un esfuerzo lateral, por eso el movimiento. Y hay que aprender a ver cuál es el esfuerzo lateral y a calcular el esfuerzo lateral tras un muro, tras una estructura de retención. Muy bien, hemos dicho, por lo tanto, hay que pensar en los siguientes estados de esfuerzo de un muro. Este primero, que se refiere al reposo. El segundo es una condición activa donde hay una ya falla y el suelo empuja el muro. Como es una estructura rígida, esta se mueve de esa manera. Aquí una deformación delta y llega a la falla, condición activa. Tercer caso, cuando el muro empuja al suelo, llega a la falla, por eso esa línea, y esa es una condición pasiva. Muy bien, hemos dicho, si vemos esos esfuerzos detrás, estos de aquí, como esfuerzo efectivo horizontal, en estos casos, pues tenemos esta situación, el esfuerzo efectivo en este eje, y la inclinación del muro en relación a la altura a uno y a otro lado. Hemos dicho, muy bien, partimos de este caso, estructura en reposo, y ahí un esfuerzo efectivo que normalmente lo conocemos como sigma prima 0, y luego el muro o el suelo empuja al muro, entonces se deforma hacia un lado, y el esfuerzo disminuye hasta que falla. En ese caso hemos dicho el esfuerzo en la falla es sigma prima y es la condición activa en la falla. Y por el otro lado, si es que resulta que el muro empuja al suelo, llega a la falla y ahí aparece una condición pasiva, un sigma prima P. Esas tres condiciones el día de ayer hemos dicho las vemos de esta manera, ¿no? La condición que estaba aquí, pues es una condición que involucra un cierto esfuerzo efectivo vertical y uno horizontal, y hemos dicho ese horizontal es el K sub 0 por ese sigma prima B, que puede ser menor y a veces mayor, el sigma prima B por K sub 0, que da lugar a un círculo A o a un círculo D, pero ninguno llega a la falla. Luego hemos hablado de la condición activa, y al hablar de la condición activa hemos hablado de una deformación y un esfuerzo, y menor a la anterior. En cuanto a la horizontal, entonces suponemos que seguimos teniendo el mismo valor vertical, pero ahora tenemos una condición activa y ahí el valor es sigma prima A igual a un valor K sub A por sigma prima B. Y ese involucra un círculo que sí toca la falla, sigma prima A. Y el otro lado, ahí aparece el sigma prima P, y eso involucra
el mismo sigma prima b, pero un valor mayor, el sigma prima p, igual a un kp por el sigma prima b. Y ese es otro círculo que también toca la falla. Y estos valores son horizontales, ¿no? Se refiere a ese valor, que a veces es más grande, a veces es más pequeño, pero definitivamente tocan la falla, el sigma prima A y el sigma prima P. Y de esa manera entendemos las tres condiciones que pueden presentarse en un suelo. Y por supuesto, condición activa involucra un muro, condición pasiva involucra un muro, una estructura, y condición de reposo no necesariamente involucra un muro. Puede ser un muro, que hemos visto, un sótano, pero también podría ser el terreno natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros, por ejemplo, decimos que nuestro perfil de suelo es SDI y estamos nosotros tratando de ver a una cierta profundidad el esfuerzo vertical? Y decimos, ahí está el esfuerzo vertical efectivo. Ahora tomamos una cara perpendicular y decimos, ahora yo quiero saber cuál es el esfuerzo horizontal a una cierta profundidad y decimos, ese es el sigma prima cero y el sigma prima cero es el K sub cero por el sigma prima B. En otras palabras, la condición de reposo es también la que existe en un suelo sin necesidad de pensar en especial en un muro, ¿verdad? Muy bien, entonces, entendido eso, luego hemos dicho, hablemos de la condición de reposo. La condición de reposo asociado con este punto y este círculo A o este punto C. En ese caso hemos dicho, definimos el K sub cero del cual ya he hablado hace un momento, y ese K sub cero se puede obtener de forma estimada, como se tiene acá, pensando en que tenemos o una arena o una arcilla, en una arena en función de phi, en una arcilla en función del índice de plasticidad, y además si está sobreconsolidado, normalmente consolidada. Pero además hemos entendido en los capítulos anteriores que ese K sub cero, el coeficiente de presión lateral en condición de reposo, también puede obtenerse de algún ensayo de campo. El más notorio, el DMT, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso es que nosotros podemos hallar el K sub cero y donde haya otro ensayo que nos permita hallar, ahí está, ¿no? Y luego también hemos dicho, estamos en el repaso de lo que sabemos, que el cálculo es cuestión solo ahora de ordenarnos con esta ecuación. Entonces el sigma prima cero es K sub cero por el sigma prima B. Y lo que en realidad queremos para hacer el diseño de un muro es el total. No, porque este actúa en el suelo, es correcto, pero para el diseño del muro le sumamos la presión de poros y ahí hallamos. Y eso es lo que hemos visto que se hace a lo largo de un perfil. Por eso hemos entendido que primero se calcula el sigma B total, luego la presión de poros y a continuación el sigma prima B. Y obtenido el sigma prima B es este valor. Ahora hay que multiplicarlo por K sub cero y sumar U. Entonces aquí viene la idea de K sub cero por el sigma prima B y luego se le suma U y el resultado es el sigma horizontal o el sigma cero, el esfuerzo. Y luego hemos entendido que a continuación
pues simplemente hallamos el área de ese diagrama y tenemos la fuerza activa. Muy bien, seguimos repasando y luego hemos dicho, vamos a ver en especial que esto se aplica a un sótano, ¿no? Es lo que hemos visto ayer. Y repasamos qué es un muro de sótano con este video. Debe hacerse una excavación dejando un retiro de tierra de 2 a 3 metros de ancho físicamente según la profundidad del suelo. Hecho esto, se escoge un sector por el cual empezar la excavación y el lado del terreno al ras del vecino. Esta excavación se realiza generalmente a mano. El ancho de la excavación suele ser de 2 a 3 metros dependiendo de la estabilidad del terreno. Luego, se vacía una carpeta de hormigón pobre sobre la cual irá acomodada la malla de acero de la fundación del muro. Luego se acomoda la malla de la fundación, conformada por acero longitudinal y estribos, y por encima la malla de acero del muro de contención. Esta malla puede ser colocada en las dos caras del muro o solo en una cara interna, dependiendo del cálculo estructural. Luego, se encofra la zapata de fundación para el vaciado correspondiente. Este proceso de excavación, perfilado y vaciado de la zapata suele realizarse en un día, dejando para el día siguiente el vaciado del muro de contención. Al día siguiente se desencofra la zapata. Luego se encofra el muro con tableros. Muchas veces, entre el terreno del vecino y el muro de contención a vaciarse, se prevé un plástico grueso impermeabilizante. Otras veces, simplemente se vacía con hormigón impermeabilizado con arituro. Los puntales que sostienen el tablero deben ir fijos al tablero y acuñados a la tierra. Luego se procede con el vaciado de hormigón, librando capas de hasta 50 centímetros. Vaciado el muro de contención, se desencofra este al día siguiente. Pero justo luego del desencofrado es una muy buena práctica el apuntalamiento del muro con un morro de tierra que impida la falla del muro por un poco. Este morro de tierra funciona incluso mejor que los puntales de madera. Se repite el proceso en franjas alternadas como se muestra, dejando intactas las franjas intermedias. Terminado el proceso de vaciado del muro de las franjas alternas, recién se procede a la excavación y vaciado de las franjas que faltan. Cada cierta distancia puedes dejar puños de tierra, especialmente en sectores donde tengas construcciones aledañas pegadas al muro. Se procede de la misma manera a lo largo de todo el perímetro, de forma alternada y dejando puños de tierra. Aunque en el video no se muestra, la alternancia de la excavación a lo largo de todo el perímetro es importante. Terminada la construcción del muro, el terreno está listo para concentrarse en la construcción de zapatas centrales, columnas y el vaciado de la losa de entrepiso sobre la cual se apoyarán de forma definitiva todas las caras del muro de contención. Espero que haya sido útil el video y nos vemos en la sesión. Chao, chao. Muy bien, entonces la idea es muy simple, ¿no? En cuanto a la construcción de un muro, este es un muro de sótano, y ahora vemos que eso se aplica en Cochabamba, se construye de esa manera, más o menos, ¿no? A veces con más o menos cuidado. Por ejemplo, aquí se ha excavado todo un lado, pero después se va llenando de concreto paso a paso. En este otro lado sí se va paso a paso con esos, y incluso se tiene una ayuda adicional de una viga y terminamos con nuestro muro. O podemos ver este otro
y decimos, evidentemente, este es otro muro de sótano y ahora hemos aprendido a calcular el esfuerzo que actúa sobre ese muro. De ahí viene la idea de hacer un par de ejercicios. Y ustedes han resuelto de ayer a hoy el ejemplo 5.1, un muro de 7 metros, que puede ser cualquier muro de sótano, y con un nivel de agua y las condiciones de un suelo, que es el mismo suelo, pero con un peso unitario diferente arriba y abajo. Esa es básicamente la idea. Y aplicando esta ecuación en este ejercicio, han calculado evidentemente el esfuerzo total con esos valores. Han ido paso a paso y quizá tienen alguna pregunta. Este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Muy bien, y luego han visto el ejemplo 5.2 y han dicho un solo suelo, y sin agua incluso, pero inclinado. Entonces, si hay esa inclinación, inmediatamente vemos la fuerza P sub 0, que se inclina lo mismo que el relleno. Se calcula todo igual con una diferencia. Cuando uno ve el cálculo, el K sub 0 es diferente. El K sub 0 es ese. Y quizá acá, algo que está en su texto, es que el K sub 0 de esta ecuación utiliza la ecuación completa de un autor, de Jackie, y no la simplificada. Por eso puede haber alguna variación. Lo más común es la simplificada, aunque el ejercicio tenga la completa. No hay problema. Y bueno, y con eso hallamos otro K sub 0 y estamos tranquilos. ¿Alguna pregunta con respecto a la condición de reposo, dónde se aplica y lo que representa? ¿Y cómo se calcula? Bien, por supuesto, para diseñar un muro hay que aprender todavía hormigón. Y luego, cuando llegue hormigón y fundaciones 1, en fundaciones 2, uno ve este asunto de, de los muros completos, ¿no? Pero ya ahora que estamos hablando de suelo, sabemos esos esfuerzos laterales. Y si no hay ningún muro, igual podemos saber los esfuerzos, aunque no haya ningún muro. Volvemos a este estado y decimos, conocemos esto, y vuelvo a decir, aunque no haya ese muro, conozco el sigma prima b y he determinado el K sub 0. Nos toca ver este segundo caso, el de condición activa. Entonces decimos, recuerdo que condición activa representa una falla y el movimiento. Como esto es rígido, ese es el único caso que estoy viendo, hay un movimiento en este sentido. Puede haber carga encima o no, ¿no? Hace rato no puse nada, pero por supuesto que podría haber una carga encima. Igual en el anterior caso podría haber una carga encima, no me preocupo. Simplemente considero aquello y digo, ahora realmente he llegado a la falla, eso es clave. Y en la falla yo estoy con un valor aquí y una cierta deformación, pero hay falla. Muy bien, este caso más bien es típico de esta situación. He visto ya estas figuras. La anterior clase
pero ahora las pongo en este contexto y digo, si tengo el muro y le pongo un relleno, entonces va a empujar el muro y yo controlo el relleno. Y veo unas fotos que ya vi, digo, el hecho de poner ese muro y detrás poner un relleno es claramente que va a empujar el muro. Y este es otro caso, construyo el muro y ahí pongo un relleno y va a empujar el muro. Veo un caso más y digo, este también, ¿no? Es una foto cualquiera en que he construido mi muro y ahora estoy empezando a rellenar, se nota, ¿no? Y voy a rellenar y ese relleno va a empujar el muro, condición activa. Y lo que representa una condición activa es lo que ya vi en un video y que lo repito, pero ahora específicamente en este caso de condición activa, ¿no? Esa es la clave. Entonces, vamos a ver el video. Denme unos segundos para que les muestre el video. Están tocando la puerta. Voy a ver aquello. Bien. Veo el video. This is an example of a retaining wall failure from the near hazard in ground engineering. An engineer designed a wall to hold the dry sandy soil whilst houses have been built above. Examples of this can be seen in roads and railways or other excavations that have been built to the land. No cabe duda que este es un video precioso que muestra cómo funciona esto. Que se tiene detrás una arena, un muro rígido y la arena empuja al muro, ¿no? Y ocasiona una deformación en el muro. Y hemos visto que es como hemos mencionado antes, ¿no? Esa deformación evidentemente mantiene aquí abajo el punto del muro y lo inclina, y arriba una deformación, y detrás va disminuyendo el esfuerzo que tiene el suelo si empieza en condición de reposo hasta que llega a la falla, y ahí está claramente la falla, ¿no? Esa es básicamente la idea, eso es lo que representa la condición activa. Un muro en condición activa es ese, miren ustedes, una avenida es la circunvalación 2 y se ha decidido, el día de hoy no importa por qué, se ha decidido construir ese muro y detrás algo. En especial a este lado, no es que todo es piedra, se ha puesto mampostería, ¿no? Y ahí se acaba el muro, pero entendamos que hay un relleno detrás. Luego pasa el tiempo, se nota, ¿no? Que ha pasado el tiempo claramente entre esa y esa situación, y ahí está nuestro muro. Y nos vamos al otro lado, la foto era de ese, ahora venimos aquí, decimos este es nuestro muro. En general tiene un relleno, y en estos últimos sectores, para que igual no se chorre el relleno, le han puesto eso. Nadie dice que sea lo más común, solo han hecho eso aquí. Pero la clave, nos acercamos ahí después de un cierto tiempo, y la situación es muy clara, ¿no? Hay una separación. ¿Por qué? Porque el relleno que está ahí detrás ha empujado el muro. Esa es básicamente la idea. Y ahí está la deformación. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que está actuando en este muro? Es una fuerza activa. Y para diseñar el muro entero hay que aprender a calcular esa fuerza activa. Y ahí vienen dos métodos. El primero es el de Rankine. Y dice, la teoría de Rankine del 1857 presenta una solución basada en las siguientes hipótesis. Ciertas hipótesis para Rankine.
la cara posterior del muro es completamente lisa y vertical. Entonces, al haber dibujado esto completamente liso y vertical, sirve para las hipótesis de Rankine. Segundo, la fricción entre el muro y el suelo no es considerada. La fricción entre el muro y el suelo no es considerada. Entonces, entiendo que mientras esto se mueve hacia la izquierda, hay fricción entre muro y suelo. Se considera que no hay fricción entre muro y suelo. Vertical, liso, no fricción. El relleno detrás del muro es una masa del suelo granular que se halla en un estado de equilibrio límite. Aquí atrás, granular en equilibrio límite. Hipótesis. La magnitud de los esfuerzos laterales depende solo del esfuerzo efectivo vertical y la resistencia al cortante del suelo. Entonces, dice, hay que pensar que aquí, por ejemplo, hay un elemento detrás y en ese elemento hay un esfuerzo efectivo vertical, como ya he visto, y adicionalmente hay una fuerza cortante en ese suelo, entiendo por qué, un valor de tau, ¿ok? Y dice, y se asume que la cedencia de toda la estructura coincide con la cedencia del primer elemento, teniendo de esta manera una solución de borde inferior. Eso obviamente nos explica algo en las matemáticas, pero nos quedamos aquí tranquilos, entendiendo que a lo largo de todo esto sucede lo mismo. Probablemente no suceda por la deformación y por la falla que uno ve aquí, pero en general esa es la hipótesis. Muy bien. Entonces, con esas hipótesis, agarramos y decimos, es posible que el relleno que está detrás, pues, tenga una primera condición de alfa igual a 0 y de C igual a 0, el relleno que está ahí atrás. Y digo, primera condición, alfa 0, C 0. Va a haber otras condiciones, me quedo tranquilo con esa primera. Y recuerdo lo que representa esa primera condición. Digo, cuando voy a ver el esfuerzo de corte en función del esfuerzo efectivo cualquiera, el esfuerzo efectivo, una condición activa representa empezar, una vez más veo eso, con un esfuerzo efectivo vertical y un valor de K sub 0 por sigma prima B. Entiendo que ese valor también puede estar aquí, no hay problema. Y luego empieza el suelo a empujar el muro y ese valor disminuye. Puede ser desde aquí o desde aquí y empieza a disminuir. Y llega un momento en que ese valor llega a ese punto. Le vamos a cambiar de color para que se haga la distinción. Vamos a decir, evidentemente, llega a ese punto y ese es el valor de sigma prima A. ¿Por qué? Porque se ha mantenido el sigma prima B, hipótesis, ¿se acuerdan? Y se toca la falla y al tocar la falla hay un esfuerzo horizontal. Ese es el que estamos buscando, el sigma prima A. Y Rankine dice, muy bien, esto es muy fácil. Realmente hemos empezado diciendo que el valor de C' es igual a 0 cuando estamos hablando de tau en función de sigma prima y el ángulo de fricción yo conozco es phi prima porque es esa condición la que estoy tomando y el relleno horizontal, ¿no? El relleno horizontal y todo el suelo aquí atrás tiene esa resistencia C phi, es lo que estoy tomando. Bueno, en ese caso estoy analizando lo que acabo de decir, que hay un sigma prima B y he llegado al sigma prima en la falla y estoy tocando la falla. Bueno, y ahí recuerdo mi relación de Mohr-Coulomb, Coulomb. Y digo, eso he visto en mecánica de suelos 1, entre un esfuerzo sigma 3 y un sigma 1, que ahora son sigma A y sigma B. Por lo tanto, puedo yo tomar un triángulo, aquí está mi triángulo,
Aquí están los 90 grados en ese triángulo y todo este lado representa la hipotenusa y un cateto. Este ángulo phi también aparece aquí, por lo tanto el seno de este ángulo es el opuesto entre este lado y eso representa un medio del diámetro, es decir, este radio que es sigma prima b menos sigma prima entre 2, entre esta longitud que es un medio de esto. Son expertos porque cuando hemos visto resistencia al corte, hemos visto varias veces esto y les he exigido siempre que en exámenes no aprendan una ecuación, sino que entiendan que es cuestión de geometría. Y a partir de eso se maneja esas ecuaciones, se las simplemente ordena y se pone el sigma prima A sobre el sigma prima B, o el sigma prima A en función del sigma prima B y sale eso. Y aquí se dice en esta condición, este es el coeficiente K sub A. Igual al K sub 0, que era el sigma prima 0 sobre el sigma prima B, el K sub A es sigma prima A sobre sigma prima B. Y normalmente uno dice, está bien, pero ahora ya no necesito, ya que he aprendido mucho en mecánica de suelos 1, de esto, ahora me basta decir que eso es igual a el K sub A, entonces es esto, trigonometría, y si tengo esto en mi formulario, está bien. El K sub A es la tangente al cuadrado de 45 menos phi prima medios, y el sigma prima A es K sub A por sigma prima B. Ahí está, esa es la ecuación que es clave en estas condiciones. C es 0, hay un valor de phi y alfa es 0, entonces tengo mi ecuación. Igualita, idéntica a la anterior, cuando utilizo el método de Rankine. Solo que en lugar de K sub 0, K sub A. ¿Y cómo se halla K sub A? A partir de la resistencia, phi. K sub A es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo haría yo el cálculo de aquello? Pues, otra vez es cuestión simplemente de tener un muro y le agregamos una carga para saber que es posible, hallar el esfuerzo sigma B, luego el sigma prima B, multiplicar por el K sub A, y ahí aparece el sigma prima A, y calcular la presión de poros, y al sumar el sigma prima A más la presión de poros, tenemos el sigma horizontal, sigma A, de igual que antes, ¿no? Uno dice, sí, está bien, pero por si acaso, mejor, hago un ejercicio rápido, pero lo hago y calculo bien. Excelente. Entonces el ejemplo 5.3 dice, tome un muro de 7,5 metros con esas condiciones. Ya hemos visto C igual a 0, alfa igual a 0. No olvide que en este caso de relleno horizontal, la fuerza va a ser también horizontal y el coeficiente K sub A es ese y la relación es esa. Entonces, usando eso, hay que hacer los cálculos, igual que siempre, nombre, luego la fecha se resuelve y al final la firma, y ahí tienen el 5.3. Y para practicar más, después dice, y si hubiera agua, ¿no? Más o menos la misma condición, aquí sin carga arriba, ahora con carga arriba y agua. Si hubiera agua, ¿podemos hacer el cálculo? Por supuesto que sí, no es problema, usando esa misma ecuación. Entonces, agréguenle los ejemplos 5.3 y 5.4. Bien, pueden hacer sus preguntas. Inge, entonces esta teoría solamente funciona para suelos normalmente consolidados, ¿no? Cuando uno ve esto, y hay que ponerlo así de claro, el hecho de que C sea 0 es suelo normalmente consolidado.
evidentemente. Entonces, si ahí atrás yo sé que mi suelo termina normalmente consolidado, utilizo esto. Y que entonces, al ser este relleno, podríamos, digamos, controlar más nosotros, porque nosotros somos los que ponemos esto. En ese caso sí podríamos tener control en ese sentido, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente control relativo en el sentido de que no podemos hacer todo, pero por supuesto, dependiendo dónde estemos, podemos decidir qué suelo poner y cómo compactar, ¿no? Y una vez que queda, o sea, en otras palabras, si yo digo, estoy en una carretera y en esa carretera he decidido este muro, y busco alrededor y encuentro mi banco de préstamo, o si ustedes quieren, ya está diseñado el banco de préstamo de un suelo que es arena, o he comprado y viene de cualquiera de las canteras que tiene Cochabamba, por decir algo. Entonces yo sé cómo voy a colocar ese suelo, y para hacer el diseño del muro voy al laboratorio y le digo, hágame un corte directo y con tal densidad, lo que aprendió en suelos 1, solo que no sabía para qué, ¿no? Pero le digo ahora, agarre esta arena y que esté saturada o no saturada, dependiendo del caso, y póngale este peso unitario porque yo voy a hacer eso en campo. Ahí hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Hay que estimar. A veces uno dice, bueno, si el ángulo phi es menor o mayor me va a ayudar, si compacto más estoy tranquilo, menos tranquilo, pero estas ecuaciones son las que me ayudan a tomar esas decisiones. Hago el cálculo y ya sé, diseño el muro y compacto tal cual he diseñado. Gracias, Inge. Otra cosa que no hay que olvidar, que me viene a la mente según la pregunta, es que evidentemente uno es el constructor y otro es el que diseña, y normalmente ni se da cuenta de estas cosas, le mete la arena y listo. Pero como ingenieros civiles tenemos que saber ambas cosas y entender, ¿no? Muy bien, entonces eso y tienen para practicar. Pero hay el otro caso, la pregunta realmente nos lleva a la idea de ¿y si el suelo está sobreconsolidado? ¿Y si he compactado tanto para que se considere sobreconsolidado y aparezca un valor de C mayor que 0? Hay ese caso, ¿no? Está aquí. Déjenme un segundo. Está aquí, ¿no? C mayor que 0. Pero antes de ese caso, para entender bien, está el otro en que todavía sigue siendo C0 y alfa mayor que 0. Entonces decimos, ahora vamos a cambiar el relleno, vamos a utilizar el mismo suelo, pero con relleno. Bueno, en ese caso, intuyendo lo que ya vimos en los muros de sótano, inmediatamente decimos, la ecuación va a seguir siendo la misma. La ecuación va a seguir siendo la misma. Pero cuando hay relleno, el suelo, la fuerza, se inclina igual que el relleno. Y el caso va cambia, ¿se acuerda? Hemos visto ese era el problema 5.2. Bueno, ahora el caso va cambia y nosotros en ingeniería civil decimos cambia esto y estoy tranquilo. No hay mayor problema, no me preocupa deducir esto. Por supuesto que se puede, ¿no? Rankin lo ha hecho y otros autores. Nosotros solo decimos cambia el caso va, debo tener cuidado de usar otro caso va por la inclinación y la ecuación, porque C es 0, lo que acaban de preguntar. Por eso esta ecuación. Entonces, todo esa es cuestión de hacer lo mismo, pero con un caso va diferente. Entonces digo, también quiero practicar, voy a agarrar mi muro anterior
Y con mi muro anterior voy a inclinar un ángulo alfa, los mismos valores de antes, y va a cambiar el valor de P sub A. Y vuelvo atrás y digo, esto equivale al ejercicio 5.3, horizontal 159, ¿no? Con estos valores. Y ahora, de solo inclinar el muro, horizontal, no, inclinado 178, pero inclinado. Entonces uno dice, claro, la inclinación del relleno hace que haya mayor esfuerzo sobre el muro. Muy bien, claro para todos. ¿Preguntas? Bien. Luego entramos a la otra condición. ¿Qué pasa si nuestro relleno está inclinado? No, falso. Vuelve a ser horizontal, pero ahora las condiciones del suelo dan un valor de C. O más compactado, en esencia, porque nosotros estamos colocando el relleno, ¿no? En esencia, algo más compactado, de tal manera que haya dilatación, un ángulo alfa, ¿no? Y eso nos va a introducir un valor de C. Lo que hemos visto en resistencia. Por eso uno se toma harto tiempo en resistencia y después introduce eso en todos los casos. Bueno, entonces ahí está el valor de C. Eso va a involucrar una gráfica de este otro estilo. El valor de tau en función del esfuerzo efectivo y un valor de C. Aquí está nuestro valor de C, que normalmente es C', y el valor de phi'. La ecuación la conocemos muy bien, en esos casos es C' más sigma' por la tangente del valor de phi'. Muy bien. En ese caso hacemos lo mismo de siempre, lo que hacíamos día a día en el tema de resistencia al corte en suelos 1. Tomamos un triángulo y decimos igual el suelo ha fallado tocando la envolvente de falla y ese triángulo ahora tiene otro lado acá, este es el mismo, pero aquí otro lado. Entonces el seno de ese ángulo es esto dividido entre eso y hemos dicho que eso nos da lugar a una ecuación y ahora no la necesitamos deducir, solo decimos en la literatura, esa ecuación termina de esta forma, con el valor de C. ¿De acuerdo? Y realmente ordenamos y decimos igual que antes, 1 menos seno, 1 más seno es la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Por lo tanto, la ecuación que hace la relación, o sea, la relación de Mohr-Coulomb, pero ahora en lugar de sigma 3 y sigma 1, sigma' A, dice, es sigma' B por la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios menos 12 tangente de 45 menos phi medios. O en otras palabras, la ecuación cambia, sigma' A es sigma' B por K sub A menos 2 veces C por la raíz de K sub A, cuando el suelo presenta un valor de C. Entonces se le agrega eso. Perfecto. Fácil de ver y fácil de entender. Entonces vuelvo a mi muro y digo, por ejemplo, este muro involucra dos partes la ecuación, esta y esta, para calcular el esfuerzo efectivo y el total, además le sumo la presión de poros. Y esto es lo de siempre, ¿no? K sub A por sigma' B. El K sub A, porque el relleno es horizontal, este de acá. Entonces digo, excelente, eso me va a dar lugar a esta primera gráfica. Menos un valor constante, porque C es constante en el suelo y la raíz de K sub A lo propio. Entonces, menos un valor constante.
En un ejercicio tiene esos valores en especial, pero en forma general entiendo que es este valor menos este. Y primer problema, aquí era 0 arriba, abajo otro valor, pero menos un valor que es constante. Entonces, la resultante de esfuerzo horizontal activo es negativo arriba. Y va aumentando y se vuelve un valor porque es esa ecuación, ¿no? Esa es la ecuación. Consecuencia, yo puedo, porque esta es solo una recta y en una cierta altura, puedo yo saber dónde este valor es 0. Aquí me dice, para estos números, en este muro de 7.5 metros con estas condiciones, eso es 2,89. En 2,89 un valor negativo. Entonces, ¿qué quiere decir negativo? Yo estoy viendo para este muro que el esfuerzo va en este sentido, ¿no? Es un esfuerzo activo. Pero hay un lugar arriba donde el esfuerzo va en el otro sentido. Pero es realmente así, mejor decir, el esfuerzo es del suelo en ese sentido. Ahí está. El esfuerzo del suelo en ese sentido. En lugar de empujar, jala. Pero ¿realmente un suelo puede jalar? La respuesta es no. Por lo tanto, ahí se abre una grieta. Eso es todo lo que sucede. Ahí se abre una grieta, ¿no? En esta porción. Entonces, no es que realmente queda eso de esa manera, ¿no? Se abre la grieta y este valor termina siendo 0. No actúa porque se separa el suelo del muro. Entonces, se podría decir que el esfuerzo que realmente actúa es 0 a una altura y este otro ahí. Ese es el esfuerzo que realmente actúa. De ahí a ahí. Y esto ha ocasionado una grieta. Pero ahí uno dice, si hay una grieta, ¿se va a cerrar algún día? Es muy posible. Por lo tanto, la forma adecuada de diseñar en este caso y de calcular el valor es suponiendo no que el 0 está ahí, sino el 0 está ahí, el valor anterior y unir. Entonces ahí hay un esfuerzo un poquito mayor, previniendo que ahí en esa grieta que se forme pueda entrar suelo. Entonces, esta ecuación no es tan exacta. Es exacta aquí, pero luego de hallar esos valores, realmente hay que modificarla, tomar 0 arriba, el valor de abajo, y en ese sentido, ese es el verdadero diagrama. Castedo, adelante. Disculpe, Inge, este sería el caso de la carretera que nos mostró, en la que en la parte superior tenía como que estaba separado. No, porque ese caso era el caso de una condición activa. Siempre hay desplazamiento activo. Entonces, detrás de esas piedras que ustedes han visto, hay un suelo y se supone que ese suelo sigue pegado al muro conforme se desplaza, solo que la mampostería que le han puesto para que ese relleno no se rebalse por los lados nos permite visualizar cómo se ha movido el muro. ¿De acuerdo? Ahora, si no hubiera esa mampostería, viéramos el suelo granular con C igual a 0 pegado al muro. Pero si esa mampostería que les he mostrado fuese nuestro suelo con cohesión, ahí sí hay una verdadera separación entre el suelo y el muro tal cual les he mostrado. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Gracias, Inge. Muy bien.
Y una pregunta más, disculpe. Adelante. Para corregir, digamos, el diagrama que tenemos que tomar 0 en el nivel inicial, ¿esa partecita será que puede repetir nuevamente, porfa, Inge? Sí. En este otro gráfico, que ya es el ejercicio 5.6, voy a aprovechar de repetir y digo, hay que resolver el 5.6 y hay que volver a hallar el esfuerzo sigma prima A con esta primera parte y esta segunda. Eso quiere decir que voy a poder hallar este diagrama con esos valores. Y además este otro punto, este otro me da aquello. Entonces, solo al hacer la diferencia entre uno y otro, entiendo que este es menos 17.31 y este es 27.65. Y el verdadero esfuerzo, no comillas, el esfuerzo de diseño, agarro y digo, mantengo el 27.65 y lo dejo aquí. E ignoro dónde es 0 aquí. Simplemente hago un triángulo en el que aquí arriba pongo 0. Y uno de esos dos puntos en mi diagrama y mi diagrama ahora es todo esto, un poquito mayor que el anterior. Esa es la idea. Ah, ya, gracias, Inge. Y repitiendo un poquito esto se hace para prevenir que vuelva el suelo a su lugar, que dijo, ¿no? Para que de alguna manera se rellene, porque es fácil entender que si hay una grieta ahí, pues no es el que el suelo mismo va a volver a su lugar, sino que de alguna manera va a ganar polvo, le diremos así, y ese polvo va a llenar el hueco. Ay, ya, gracias, Inge. Claro, o sea, ganar polvo es que no me vino otra palabra. Quizás mejor idea que llueve y donde estamos hay arrastre de suelo y termina en nuestro hueco y allí tenemos otra vez suelo, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Inge, entendido. Muy bien. Entonces ese es un otro caso y fácil de ver, ¿no? Solo hay que hacer la distinción de cohesión y relleno. Y por supuesto el ejercicio para que quede grabado y de que son capaces de hacer esto. Y después solo esperan su materia de hormigón. Ya dicen, no, todo esfuerzo ya lo he entendido bien, ahora cuestión de hormigón nada más, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es el otro caso? De todos estos, el único que nos falta es decir, ¿qué pasa si el relleno está inclinado? Queda inclinado y además es mayor que 0. Un dibujo de aquello representaría esto, ¿no? Representaría eso inclinado. Por lo tanto, esa fuerza P sub A va a ser inclinada. Pero además hay cohesión, entonces no uso lo mismo. Entonces, en nuestro texto aparece esta otra ecuación del libro de Das. Realmente no hemos sido todos los que hemos participado de este texto. Y decimos, son estos autores que el 97 dicen, el esfuerzo sigma A, cuando estamos hablando de no agua, ¿no? Aquí sin agua. Y si hay agua sabemos cómo sumarle, tiene que ver con un gamma z k sub A coseno de alfa, un k sub A prima. Y ese k sub A prima, dice, es 1 sobre el coseno cuadrado de phi por todo eso. Y aquí en lugar de sigma b, gamma z, o sea, consideración de un solo suelo homogéneo, gamma z. Gamma z. Entonces, básicamente la idea. Y aquí he buscado una nueva edición a cuando fue hecho esto y he comparado la ecuación por si acaso. Aquí está de la nueva edición del libro de Das y trae lo mismo, solo que en especial Das
ya pone el prima que no puso antes para decir que involucra el C' y el Φ'. Y la clave aquí que tienen que tener cuidado en su texto y no está pulido es esto. ¿No? Aquí dice multiplique más menos. Pero cuando uno va a ver la ecuación realmente es menos, ¿no? Entonces mucho cuidado. No es que es una ecuación que pregunto mucho en un examen porque es muy larga, ¿no? Más que matemáticas nos interesa mecánica de suelos, pero ojo con eso que realmente es un menos, no un más menos, es un menos en esa porción. Y arriba no es dividido, sino como está aquí, es un término más otro término menos este término, un término más otro término menos ese término. Esa es básicamente la idea. Bien. Y el ejemplo 5.7, el siguiente dice, igual tiene un solo muro y en ese muro pues sabemos que ha habido la grieta, por lo tanto hay un esfuerzo ahí, pero para el diseño se toma desde ese punto, entonces tiene una inclinación especial y calcule aquello considerando C, Φ e inclinación, utilizando la ecuación larga. Utilice y calcule. Al menos una en la vida hay que hacer y eso es de hoy viernes 20 de mayo del 2022 al siguiente lunes. Y uno así tiene todo claro. Muy bien. Entonces, esa es la condición activa en todos los casos. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, por curiosidad, ¿qué edición del libro de Brájadas has revisado este último para ver la ecuación largota? Buena pregunta y voy a aprovechar igual de preguntarte algunas cosas. La edición de Das para tener este texto era la 4ª y he revisado la 7ª en español, que es del 2012. Y he buscado una, en español no la busco, en inglés más moderna y no he visto. ¿Tu pregunta va a que tú tienes alguna edición y quieres contarme qué edición? Tengo las dos en realidad. La 7ª la tengo en PDF y ahorita estoy buscando en la 4ª y pues no la estoy encontrando, por eso mi pregunta, Inge. Entonces, ¿en la 7ª está la ecuación larga? En ambas está la ecuación. Y en ambas, tanto en la 4ª como en la 7ª, trae esta ecuación. Pero nuestro texto tiene un error ahí ratificado por la 7ª edición que definitivamente es un menos sin problema. Ya voy a seguir hojeando entonces, gracias, Inge. Ok. Muy bien. Veamos en el resto de la clase más sobre condición activa y otro método, el método de Coulomb. El anterior era el de Rankine, ¿no? Y dice, Rankine tiene sus limitaciones por sus hipótesis, entonces aparece Coulomb que da otras hipótesis, dice, se considera una cuña de suelo moviéndose activamente hacia el muro. Antes el dibujo era el mismo, pero la hipótesis era cedencia a lo largo de todo el muro. Ahora Coulomb dice, no, es una cuña
real. La cuña se desliza hacia abajo presentando una superficie de falla plana, esa de ahí. La cara posterior del muro, al igual que el relleno, pueden ser inclinados, cosa que antes no era posible. Se considera la fricción del muro y la condición límite es la cedencia de toda la cuña, es la solución de borde superior. Bien, entonces alguna cosa entendemos de qué es borde superior e inferior porque hemos visto en capacidad de apoyo alguito. Pero aquí no importa mucho, solo la idea general de cómo se hacen los cálculos, y este es otro método. Muy bien. Entonces, decimos en ese sentido, pues volvemos a traer nuestro muro, y este muro tiene una altura h, y tiene una inclinación alfa, y no nos preocupa de no inclinación, sin inclinación, en general, esta es la ventaja del método. Y trae aquí la cara del muro y un ángulo aquí. Ahí se nota la inclinación. Podría ser este otro, no importa, en este dibujo está acá. Y esta cuña. Algo que no está claro aquí, pero así funciona, es que Coulomb consideró solo un caso y nada más en que el relleno de aquí tenía cohesión cero. Eso no queda claro en las hipótesis, pero así funciona. C es cero. No hay el caso en que C sea mayor que cero. ¿De acuerdo? Y bueno, esa cuña empuja el muro y el muro reacciona. Y aquí está. Y reacciona con un valor P sub A, que es el que estamos hallando. Y en especial ese P sub A tiene una inclinación delta. ¿Y qué es delta? La fricción entre el muro y el suelo y el relleno. Y si esta es la cara, perpendicular a la cara, un ángulo delta se inclina P sub A. Ese valor de delta podría medirse en laboratorio, pero lo más común es usar tablas, ¿no? Ahí dice el ángulo de fricción. Y por ejemplo dice, cortina de pilotes de acero contra los siguientes suelos, o concreto formado cortina de pilotes contra los siguientes suelos, pilotes de concreto. Entonces, en esencia dice acero suelo o concreto suelo. Y si el relleno, nuestro muro es de concreto y lo que estamos poniendo es una arena limosas, por citar algo, ¿no? Tenemos que manejar una arena limosa, una grava, una arena mezclada con limo y arcilla, algo de fino. El delta debe ser 17. Si logramos algo mucho más limpio, entonces ese delta puede subir. Ahí hay ciertos valores. Entonces lo típico es asumir ese valor de delta, la fricción entre el muro y el suelo. ¿Ok? Igual yo he visto esto cuando estaba viendo capacidad de apoyo y que una zapata puede ser empujada por una fuerza lateral y haber fricción entre suelo y concreto, y ahí he introducido un CA y un delta, es el mismo delta. El CA da la adhesión y el ángulo entre ambos materiales, es el mismo. Y como C es cero en este caso, entonces me olvido de cualquier CA, pero C es cero. Bien, a eso se refiere. Y en este caso, bueno, haciendo la sumatoria de esfuerzos adecuada, ya que hay una situación aquí de equilibrio, se hace la sumatoria de esfuerzos y volvemos a ver eso aquí. Y decimos, aquí está nuestro elemento, hay fricción, todo, y al hacer esa sumatoria resulta que este P sub A es un medio de K sub A por gamma por H al cuadrado. Termina en función de la fuerza, directo, el método de Coulomb. Y dice, usted utilice este K sub A, que no vamos a deducir, que depende, por supuesto, de este ángulo teta, depende de delta, depende, no me olvido, que uno es ese, otro es este.
y adicionalmente el ángulo de fricción. Entonces ahí está, y ahí está la ecuación. Uno encuentra K sub A y la fuerza es directamente un medio K sub A gamma por H al cuadrado. ¿Qué es H? La altura de la base está acá. ¿Ya incluye alfa? Sí, ya incluye alfa. ¿Dónde? Aquí. El K sub A ya va con alfa. Bien. Entonces se nota, uno dice, si utilizo el método de Coulomb, no está nada difícil, hallo directamente la fuerza. Pero, ¿qué veo aquí atrás? Que no hay agua, está bien. Que C es cero, está bien. Va a haber muchos de esos casos. De hecho, voy a querer siempre llegar a ese caso, ¿no? En que no haya ni agua, para que no aumente la fuerza sobre el muro y sea más económico. En que yo controle el relleno, sea de una arena, y que el valor de C sea cero. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien. Por supuesto, uno quiere saber más en cuanto a lo que es Coulomb. Si bien no es lo más común, uno no quiere diseñar muros así, pero al menos tiene que saber si tiene fuerzas adicionales, tiene estratos y tiene agua, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso, en el condición activa, método de Coulomb? Bueno, en ese caso, uno dice, aquí está una fuerza adicional, una presión Q, hay un estrato primero, hay un estrato segundo y además hay agua a nivel del segundo estrato. Cada estrato sus propias propiedades. Perdón. Perdón. Ok. Entonces, cada estrato sus propias propiedades o el mismo estrato, solo que por el agua una diferencia en gamma, por ejemplo. Bueno, en ese caso, dice, si tiene un primer estrato, considere que hay una inclinación ahí perpendicular, hay un delta asociado con el primer estrato. Luego hay un segundo estrato, hay igual una fuerza asociada con un delta del segundo estrato. Y además, si hay agua, asuma que tiene esa condición. Muy bien. ¿Cómo veo yo esta fuerza U? Veo que es perpendicular al muro, no es horizontal, es perpendicular al muro. ¿Y cuál debería ser el valor de U aquí? Es gamma del agua por la altura piezométrica, ¿no? Eso puedo ver. Es la fuerza U. Y de este U es el diagrama este. No hay problema. Voy a enfatizar en un rato más. Entonces tengo que calcular un PA, un PA2, PA1, un PA2 y un U. Y ahora, si quiero saber la fuerza sobre el muro, y quiero una sola fuerza porque ahora he estado haciendo eso, tengo que tener cuidado de sumar adecuadamente. El valor de P sub A resultante como vector va a ser el vector PA sub 1 más el vector PA sub 2 más la fuerza U, porque todos no están en la misma dirección. Tengo que tener cuidado en eso. ¿Cómo uno suma vectores? Descompone en una horizontal y vertical y suma todas las horizontales y suma todas las verticales. Eso es lo que representa esto. Sumar todas las horizontales y sumar todas las verticales, y así tiene claramente un nuevo vector con una nueva ubicación. Porque esta inclinación puede ser diferente a esta, si esta es delta 1 y delta 2, ¿no? Y lo propio con U, de hecho ya sé que es diferente. De ahí viene que lo correcto es descomponer.
Todavía hay más, pero con relación a lo que acabo de decir, de ir parte por parte en Coulomb en estos casos, ¿les ha quedado claro? Y que la suma es vectorial. Bien, voy a tomar como un sí. Ahora vamos parte por parte. Empecemos pensando en qué representa esta fuerza P sub A y que tenga un valor de Q. Entonces es un estrato 1 y este suelo tiene en especial un peso unitario gamma 1, un C0 y un phi 1, ¿no? Y hay una fuerza Q adicional. Entonces, en lugar de utilizar en la ecuación el gamma 1, sustituyo mi gamma 1 por un gamma equivalente. Gamma equivalente. Y quito eso de ahí. Quito y sustituyo por gamma equivalente. Y la fuerza P es la misma de siempre, un medio de K sub A multiplicado por gamma multiplicado por H al cuadrado. Y yo digo, pero ese caso involucra, por supuesto, que yo tengo un H1 aquí y el K sub A está asociado con este parámetro. Entonces, primero solo me fijo en esta altura, quito eso poniendo gamma equivalente y el gamma equivalente es el gamma 1 más el seno de 90 menos teta que está aquí, etcétera, etcétera. 2Q H1 coseno de alfa. Entonces, de esa manera entra en consideración la carga de ahí, sustituyéndola por gamma equivalente. El gamma mismo más esa relación en función de Q. Eso es lo que dice el método de Coulomb. Y abajo, si uno se fija, es lo mismo. Me voy a olvidar que ahí había agua. Solo voy a pensar que no hay agua primero. Entonces cambio de color. Y digo, aquí hay un gamma 2. Pero por supuesto yo quiero sustituir por un gamma equivalente para hacer el cálculo. Y ese gamma equivalente tiene que ver con la carga arriba, pero yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo yo decir hay una inclinación dada, entonces paralelo puedo trazar eso ahí. Y aquí arriba puedo yo pensar en una carga y esa carga es fácil de visualizar. Es una carga Q asociada con el estrato 2 y va a ser la carga Q de arriba más el gamma 1 por el H1. O sea, en otras palabras, quito este estrato 1. Al quitar el estrato 1, lo cargo aquí abajo con lo real, que es la carga Q, más el gamma por H del estrato 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces hay una carga 2 así. Y hay ahora una altura 2. De ahí hay una altura 2. Entonces hago el mismo cálculo, y digo, el P sub A igual que siempre, anoto esa ecuación, que es lo que vi hace un momento, pero en otro color que se aplica a cualquier caso, el P sub A, yo sé que es un medio del K sub A multiplicado por gamma multiplicado por H al cuadrado. Para el primer caso utilizo los parámetros 1 y para el segundo caso utilizo los parámetros 2 y así he calculado el P sub A1 y el P sub A2. Pueden preguntar. Bien. Pero ahora adicionalmente he dicho que puede haber el caso de agua. Entonces agrego agua aquí. Y digo, si hay agua,
le agrego. Hasta ahorita no ha habido. He dicho puede haber, pero no ha habido para mis cálculos. Entonces, este valor ahora tiene que ver con que hay una fuerza total, P sub A2, vectorial, que va a ser un P sub A2' vectorial más el U vectorial. Entonces, este P sub A realmente se vuelve el P sub A'. ¿Y cómo voy a obtener el P sub A'? Con un gamma equivalente prima igual que antes, pero gamma equivalente prima. Y este gamma equivalente prima es el gamma, en este caso, porque estoy en el estrato 2, tengo cuidado, es el gamma 2 más el Q2. Es la misma ecuación, pero todo con los valores 2. ¿Por qué? Porque estoy analizando, ya he analizado el estrato 1, sé que este tiene un estrato H2, tiene un gamma 2 y como hay agua es un gamma prima 2. Y la carga que está actuando en este mi estrato es la Q2. Pero como hay agua, tengo que hallar un P', y ese P' que tiene una dirección es igual que siempre un medio de gamma, y ese gamma es el gamma prima equivalente, prima pero. Y el U es muy simple, una vez que he hallado eso, el U es el que acabo de decir, es ese valor. Entonces, si por decir algo, aquí tengo que tener el cuidado de, aquí está mi valor de U, y digo, si yo tengo ese punto y yo sé que esto es H2, entonces la presión de poros ahí, U, es gamma del agua por la altura piezométrica, que queda claro que es H2. Ese es U. ¿Y cuál es el diagrama de presión? Ahí está, un medio de L. ¿Y qué es L? No es H, es la distancia de ahí a ahí. Ese es L. Ahí está. U es un medio de L por U. Y U es gamma del agua por H2, porque esa es la presión ahí. Tranquilo. Muy bien. Y uno con eso dice, quisiera hacer un ejercicio. Bueno, en realidad uno dice, no quisiera hacer nada, pero yo les digo que les va a ser por su beneficio que hagan el ejemplo 5.8 que considera lo que acabamos de mencionar. Este muro con una altura 3 más 4, 7, las alturas que hemos estado considerando, una carga Q, un alfa 10 y hay que calcular un PA sub 1, un PA sub 2' y sumarle este U. Ojo que ese debe ser, le falta el prima, con lo que acabamos de mencionar. Y eso es lo que tenemos para hoy. Pueden preguntar. Inge, y el gamma prima vendría siendo solamente el gamma total menos el gamma del agua, ¿no? Exacto, ese es el sumergido. Ok, gracias. Disculpe, Inge. Adelante. En el caso de que el nivel de agua no esté justo sobre el estrato, ¿se dividiría en otros dos estratos en el estrato que está el agua? Si tienes que poner más estratos, pones más estratos con ese mismo concepto. Ok, gracias. Muy bien. Hecho. Los veo el lunes. Tengan buen fin de semana. No se olviden sus ejercicios, ¿no? Eso es clave. Vámonos.